Bienvenidos a la resolución del examen parcial de fenómenos de transporte de la parte de cantidad de movimiento. El enunciado nos dice que consideremos el flujo laminar de un fluido de Bingham, por lo que estamos ante un fluido no newtoniano que repara por el exterior de un tubo cilíndrico a temperatura constante y en régimen estacionario, por lo que las condiciones del problema no van a cambiar con el tiempo, y nos dice que la zona de estudio será aquella donde el fluido se encuentre desarrollado. El fluido para esta situación de geometría cilíndrica se caracteriza por la siguiente ecuación, que es la ecuación de la ley de Bingham. El tubo tiene una longitud L muy larga comparada con su radio. Además tiene un valor de radio interior de R y un radio exterior de KR. Nos dice que la película de fluido de Bingham tiene un espesor de delta en la zona del fluido desarrollado. El apartado A nos dice qué significa que el fluido está desarrollado. Razona la respuesta. Como vemos en la figura, tenemos una zona donde el flujo no está desarrollado, es decir, cuando el fluido está saliendo de la tubería y se está empieza a resbalar por el exterior del tubo. Cuando llega a cierto punto de Z, ya se puede considerar que el fluido desciende en el eje Z y podemos decir que el flujo está desarrollado. Según la definición, se habla de flujo desarrollado si no se tienen en cuenta las perturbaciones de entrada ni de salida en la zona de estudio. Por lo que el flujo desarrollado se da cuando el perfil de velocidad no cambia en el sentido del flujo. Si nos vamos al apartado B, nos dice que analicemos las componentes del vector velocidad y del vector gravedad para la zona donde el fluido ya está desarrollado y razona la respuesta. Si nos vamos al apartado B y estudiamos la componente de la velocidad, podemos decir que el líquido fluye por caída libre en el eje Z, por lo que tenemos Vz. Podemos decir que VR es igual a 0 porque el fluido cae por su propio peso, es decir, no hay ninguna fuerza que lo impulse en el eje R. Y Vz también es igual a 0 porque el fluido no gira, por lo que no existe velocidad en la dirección de giro del ángulo. Si nos vamos al vector de gravedad y estudiamos sus componentes, podemos decir que Gr es igual a 0, ya que el eje R es perpendicular a la fuerza de gravedad, por lo que su valor es igual a 0. También podemos decir lo mismo de Gz, que es igual a 0 porque esta componente también es perpendicular al eje Z, por lo que se puede decir que el módulo del vector de la gravedad es igual a Gz. Esto en la zona de flujo desarrollado. Si nos vamos al apartado C, nos dice que analicemos las componentes del vector velocidad y del vector gravedad para la zona donde el fluido no está desarrollado y que razonemos la respuesta. Si nos vamos al apartado C, para la zona del fluido donde el fluido no está desarrollado y estudiamos sus componentes, podemos decir que existe Vz porque el fluido ha comenzado a bajar por la parte externa de la tubería, como decíamos en el apartado A, pero no es la única componente. Tenemos VR porque al salir de la tubería el fluido se mueve en la dirección del eje R justo antes de fluir en caída libre, por lo que también existe la componente VR. En cuanto a Vz, ocurre igual que cuando el flujo está desarrollado porque el fluido tampoco gira en este caso, por lo que no existe velocidad en la dirección de giro del ángulo. Para el vector gravedad ocurre exactamente lo mismo que cuando el flujo está desarrollado porque Gr es igual a 0 ya que el eje R es perpendicular a la fuerza de gravedad, por lo que su valor debe ser 0. Con Gz pasa lo mismo, es igual a 0 porque también es perpendicular al eje Z, por lo que igual que antes el módulo del vector de gravedad es igual a Gz. Si nos vamos al apartado D, nos dice que por qué es importante indicar que el valor de L es muy grande. Si nos vamos a este dibujito, vemos qué sería el valor de L o qué sería L. Y en esta pregunta podemos decir que, podemos asumir que el tubo tiene una longitud muy grande y esto sirve para garantizar que en una zona lejana a la entrada del fluido, este ya está desarrollado.
y así las perturbaciones se superan con facilidad tras una longitud de entrada grande. Pasará lo mismo con las perturbaciones de salida y la longitud de salida. Por lo que si el tubo fuera más corto y en ese caso no se alcanzara el flujo desarrollado, tendríamos que estudiar en ese caso sí el diferencial o la variación de Vz con respecto a z. Si nos vamos al apartado E, nos dice que indiquemos si las derivadas parciales que se muestran a la izquierda son 0 o distintas de 0 en la zona de flujo desarrollado y explicando el porqué en cada caso. Vamos al apartado E, empezando por las componentes de la velocidad. Para demostrar que la variación de Vz con respecto a z es igual a 0, debemos irnos a la ecuación de continuidad, en la que tenemos diferencial de presión con respecto a tiempo, que es igual a 0 porque estamos en régimen estacionario, más 1 partido de R por el diferencial de R por VR con respecto a R, y mismos sumandos con respecto a Vz y con respecto a Vz. Como no tenemos ni VR ni tenemos Vz, el único componente que se nos queda, el único sumando, es el diferencial de ρVz con respecto a z igual a 0. Si tomamos que la densidad es constante, nos queda que el diferencial de Vz con respecto a z es igual a 0, que era lo que queríamos comprobar. Y esto se da, como hemos dicho antes, por el flujo desarrollado. En cuanto al diferencial de Vz con respecto a θ, sabemos que es igual a 0 porque la posición en un ángulo u otro no afecta a Vz. En cuanto al diferencial de Vz con respecto al tiempo, sabemos que es igual a 0 porque estamos en régimen estacionario. Y sabemos que el diferencial de Vz con respecto a R no es igual a 0 porque existe un perfil de velocidad entre la parte exterior del tubo y la zona que está en contacto con el aire. Vz no existe porque el fluido no gira, por lo que todas sus componentes, todas sus derivadas parciales son igual a 0. Pasa exactamente lo mismo con VR. Como no existe VR, todas sus derivadas parciales son 0. En cuanto a los diferenciales de presión o las derivadas parciales de la presión, sabemos que el diferencial de presión con respecto al tiempo es 0 por el régimen estacionario, y sabemos que las componentes con respecto a, o las derivadas parciales con respecto a θ, R y Z son igual a 0 porque el fluido está a presión atmosférica, por lo que la presión no varía con respecto a ningún eje. Además, como el fluido repara por la tubería, tampoco existe una presión hidrostática con respecto al eje Z. Si nos vamos al apartado F, nos dice que para este caso de geometría cilíndrica esperamos que todos los valores del esfuerzo, incluido el propio valor de tau 0, sean valores negativos, independientemente del valor del radio. ¿Sabrías explicar por qué? Si nos vamos al apartado F, para este caso tenemos la ecuación del fluido de Bingham con el esfuerzo crítico y la variación de Vz con respecto a R. En este caso, y adelantando las condiciones de contorno del problema, Vz es igual a 0 en la pared debido a la non-slip condition y aumenta con R. En el caso del esfuerzo Rz, de tau Rz, es muy grande en la pared y es igual a 0 en contacto con el aire, por lo que tau Rz disminuye con R. Entonces, la transferencia de movimiento siempre ocurre de las regiones con mayor velocidad a las regiones de menor velocidad. Como en este caso la velocidad Vz aumenta con el eje R, la transferencia de movimiento ocurre en el sentido contrario, por lo que su signo es negativo. Si nos vamos al apartado H, nos dice, al apartado G, perdón, nos dice que obtengamos la ecuación del perfil de esfuerzos y que representemos cuantitativamente. Si nos vamos al apartado G, tenemos nuestro dibujo donde el flujo está desarrollado. Elegimos las coordenadas cilíndricas porque tenemos una tubería. Y la única ecuación que nos da información sobre Vz, ya que las demás componentes son 0, es la tercera. Despreciamos todas las componentes que hemos dicho anteriormente y nos queda
que 0 es igual a menos 1 partido r por la derivada parcial de r por tau rz con respecto a r más rho gz. Transformamos las derivadas parciales en derivadas totales y podemos resolver las integrales de forma inmediata. De este modo se nos queda esta ecuación que depende de una constante de integración que hemos obtenido al calcular las integrales que debemos obtener mediante una condición de contorno. Como se explica aquí, el fluido está expuesto al aire, por lo que cuando R es igual a KR más delta, que sería en la zona más alejada del fluido de la pared, no hay rozamiento y por tanto el esfuerzo en ese punto es nulo. Es por eso que la condición es que cuando R es igual a KR más delta, tau RZ, el esfuerzo en contacto con el aire, es igual a 0. Al sustituir en nuestra ecuación podemos calcular C1, que nos da menos 5,085 kilogramos por segundo cuadrado. De esta manera podemos obtener el perfil de esfuerzos, que sustituyendo los distintos valores de R desde KR hasta KR más delta, se obtiene este perfil de esfuerzo. Si nos vamos al siguiente apartado, nos dice que obtengamos la ecuación del perfil de velocidad y representemos cuantitativamente. Además, el apartado I nos dice que obtengamos el valor del radio en el que el esfuerzo es igual a tau 0 y la velocidad del fluido en ese valor del radio. Es importante saber que vamos a tener que resolver los dos apartados a la vez, porque como vamos a tener dos perfiles de velocidad por el motivo de tener un fluido de Bingham, vamos a necesitar calcular ese R0 para obtener el perfil de velocidad completo. Esto lo vamos a ver mejor a continuación. Si nos vamos al apartado H, a la hora de explicar los perfiles de velocidad, debemos explicar cómo funciona un fluido de Bingham. Este tipo de fluido tiene una particularidad, y es que cuando no se alcanza el esfuerzo crítico, que en este caso lo tenemos aquí, tau 0, hasta que no se supera este valor, el fluido no se mueve. Esto es porque las capas de fluido no son capaces de fluir unas con otras porque se mueve de forma apelmazada. Entonces no pueden resbalar unas capas con otras. Por lo que por debajo de ese esfuerzo crítico el fluido no se mueve. Esto también lo podemos ver mejor con la gráfica de VZ frente a R. Aquí tenemos la zona 1, donde efectivamente tenemos un perfil de velocidad entre KR, que es donde el fluido está en contacto con la pared, y R0, que se corresponde con el punto donde el esfuerzo es crítico. Desde R0 hasta KR más delta, que es donde donde el valor de R es el máximo y es donde se está en contacto con el aire, como en esta zona 2 no se ha alcanzado el esfuerzo crítico, el esfuerzo más pequeño, existe un perfil de velocidad constante, ya que todas las capas del fluido tienen la misma velocidad. Es decir, ninguna capa resbala con respecto a ninguna otra. Es por eso que en este caso debemos explicar dos perfiles de velocidad diferentes. Debido a que hay dos zonas de estudio del perfil de velocidad, se debe calcular el valor de R0, que es el límite entre las dos zonas de estudio. Con el perfil de esfuerzos que hemos calculado anteriormente y sustituyendo el tau RZ por tau 0, que es el esfuerzo crítico, al sustituir también R por R0 y conociendo tau 0, que nos lo da enunciado, que son menos 15 pascales, podemos obtener cuál es el valor del radio en el que el esfuerzo es crítico. Con esto también podemos calcular el perfil de velocidad en la zona donde el diferencial de VZ con respecto a R no es igual a 0. Con el perfil de esfuerzos anterior
sustituyendo por la ecuación del fluido de Bingham, obtenemos esta ecuación de aquí, en la que al separar nuestras diferenciales derivadas totales, obtenemos una ecuación en la que no conocemos la constante de integración 2. Para calcular C2 acudimos a otra condición de contorno, que en este caso va a ser que cuando el radio es igual a KR, es decir, cuando el fluido está pegado a la pared, o sea, en la zona donde el fluido está pegado a la pared, la velocidad es igual a 0, por la condición de non-slip condition. Con esto sustituimos valores en la ecuación anterior y podemos despejar C2, que en este caso es 266,393 en metros por segundo. Con esto obtenemos nuestro perfil de velocidad en la zona donde la velocidad no es constante, y sustituyendo el valor de R0, donde se da el esfuerzo crítico, podemos calcular lo que sería V0, que nos da 0,0725 metros por segundo. Como podemos comprobar, primeramente en el perfil de velocidad, donde la velocidad no es constante, que desde KR hasta R0 tenemos un perfil, y tenemos un perfil diferente si partimos desde R0 hasta KR más delta. Si vemos el perfil de velocidad completo, se ve claramente cómo tenemos un perfil diferente entre KR y R0 y otro entre R0 y KR más delta, donde el perfil es constante. Y en este punto es donde tenemos R0 y donde tenemos V0, que es donde se da el esfuerzo crítico, el cual, si no se supera, la velocidad es constante. Y bueno, por último aquí tenemos que en R0 es igual a 0,0341 metros y la velocidad crítica es igual a 0,0725 metros por segundo.